Hola, muy contento de tu interés en conocer el modelo de la escuela SPAR. Es un modelo de astrología profundamente psicológico, ético, en el sentido de que busca maximizar el bien a la persona y minimizar el daño, porque la astrología puede generar daño en el momento que generas dependencia, el conocimiento astrológico, el conocimiento lo usas por problemas emocionales de, por ejemplo, no tolerancia a la incertidumbre. Hay toda una serie de contraindicaciones para la astrología en el que se relega al astrólogo, a la astróloga, una responsabilidad o una capacidad de poder explicar cosas del mundo y nuestras vidas que yo creo que no se puede, porque la astrología se maneja en un nivel de análisis muy global cósmico y además utiliza un lenguaje simbólico, que luego explico qué pasa con esto, pero no está para poder dar cuenta de lo que está pasando a un nivel micro o a otros niveles o dimensiones de la realidad. Cada cosa, aunque están interrelacionadas, tiene su propio dominio. La astrología para lo cósmico está muy bien, pero solo la astrología nos encierra en el cielo. Podemos estar encerrados en el cielo. Y eso en la escuela SPAR es algo que introduciendo preguntar, la humildad, introduciendo conocimientos de psicología, el rigor de entender qué pasa con estar usando lenguajes simbólicos. El símbolo, por definición, se puede materializar de muchas maneras. Viendo una carta natal no tenemos ni idea de cómo una persona va a vivir específicamente una carta natal. Y eso porque depende de otros factores como es la genética, la cultura, las experiencias, las personas con las que se ha relacionado. Existe una gran cantidad de variables que hacen que no podamos concluir ni determinar ni cómo es una persona ni lo que le va a pasar. Entonces, si aquí lo que buscas es predecir cuándo va a encontrar trabajo, cuándo va a encontrar al amor de mi vida, tal, no sé qué, yo no hago esa astrología. Tampoco reduzco a una persona a su carta natal, sino que también reconozco factores no astrológicos. De hecho, gracias a los muchísimos años que llevo metido en esto, las investigaciones, intercambios, alumnos, consultantes, he conocido muchas personas con la misma carta natal, pero la vivían diferente. Y eso es un aprendizaje de incalculable valor para comprender eso. Solo con la carta natal no puedo decir cómo eres, porque tú no eres solamente la carta natal. Punto pelota. Entonces, además la carta natal es un potencial. Yo viendo la carta, yo no sé si estás aprovechando el potencial. Esto es como una semilla. Esa semilla, según donde caiga, puede caer en una tierra fértil, en una tierra muchísimo más complicada de desarrollar. Pues lo mismo las personas. Yo puedo haber nacido en un entorno muy difícil y puedo tener algunas facetas de mi carta natal que no estén desarrolladas. ¿Cómo lo sé? Pues vamos a hablar. Vamos a hablar. No es que no quiero decirte, tú deberías saberlo. No es la astrología que yo hago. En la astrología que yo hago hay diálogo. No hay lecturas en frío y no me parece ético reducir a alguien a eso porque es muy determinista y eso también es muy rígido. Entonces es muy importante también la flexibilidad, no sobreidentificarnos con la carta natal, sino que reconocer otras maneras. Entonces, por un lado está el desarrollo vertical, yo lo llamo, que es cuánto aprovechas el potencial de tu carta o diferentes potencialidades, porque la carta natal es como si fuera una empresa donde hay diferentes departamentos. No somos una sola cosa, sino que hay una multiplicidad. Y en esa multiplicidad de personalidades, ¿vale? Dicho de una forma así metafórica, podemos tener facetas de nuestra vida desarrolladas y otras no tanto. De hecho, puedo yo tener, me invento, el planeta Marte que indica mi capacidad de ser valiente o de confrontar en situaciones tensas, la puedo tener muy desarrollada en general o solamente de forma particular con este tipo de personas, pero no con este otro. ¿Eso lo pone la carta natal? La carta natal ayudará y esa es también la utilidad de lo que estamos haciendo, pero entendiendo que las cosas dependen, ¿no? Esa es el mantra de los psicólogos. Muchas preguntas. Depende. Vamos a introducir el depende. Vamos a evitar la incomodidad de que la astrología no nos saque de el no entender las cosas rápidamente. Sostengamos humildemente que somos humanos con un lenguaje prácticamente divino y por lo tanto es importante eso, ¿no? Entender que hay algo muy pretencioso en la astrología, en ese conocimiento, y por lo tanto la humildad, el error, el equivocarnos, el necesitar seguir profundizando,
¿qué llevo yo? Llevo 21, 22 años metido en este mundo y todavía viendo una carta natal tengo un microinfarto porque me abrumo, es como mirar la noche estrellada, es como mirar el universo, es algo que como humano me sobrepasa. Y eso es lo que ocurre ante el impacto de lo simbólico. Y es normal, o sea, conozco muchísimas personas que incluso han dejado de hacer consultas de astrología porque pretendían hacer una astrología donde poder responder a la demanda de los clientes que buscaban respuestas muy concretas. Que estaban ofreciendo lecturas en frío, lecturas sin contexto, intentando responder algo imposible de responder, que es personalizar. Es muy estresante. Entonces, la astrología que practicamos aquí no es estresante para los alumnos, porque dejamos de intentar algo imposible. Para los consultantes también es una ventaja porque personalizamos mucho, por lo tanto tiene un impacto mucho más grande a nivel concreto. Y luego también hay todo un marco psicológico, riguroso, filosófico, que creo que enriquece muchísimo la experiencia. Aquí vemos dos cartas natales superpuestas, donde en un lado hay ascendente Acuario y otro ascendente Sagitario. Esto es muy interesante porque todo el resto es lo mismo, estamos hablando de una persona muy acuariana, también muy sagitariana, con Mercurio, Júpiter y Plutón en Piscis, Marte en Libra, bla, bla. O sea, ahí todo eso sería exactamente igual. El sistema de casas podría cambiar la distribución, pero coincidiremos que estamos hablando de dos personas prácticamente que son gemelas astrales. Las dos personas desarrollaron su potencial, solamente que lo desarrollaron materializando, concretando en caminos diferentes. Una comprometiéndose políticamente para liberar la esclavitud, hablamos de Abraham Lincoln, que era el ascendente Acuario, y por otro lado Charles Darwin, el gran creador de la teoría de la evolución, más una grandísima revolución para la humanidad. Una de las mayores revoluciones fue entender bien, ¿no? que una teoría pudiese explicar rigurosamente de qué manera evolucionamos. Entonces, este es un ejemplo de desarrollo horizontal. Misma carta natal, prácticamente, diferentes materializaciones igual de válidas. Luego aquí vemos cómo el contexto limita y posibilita, o sea, facilita algunas opciones de materializar un arquetipo, en este caso hablando de Tauro, y facilita quizá pues un modelo tipología de Tauro más, por ejemplo, ahorrador o más hedonista o más... porque hay todo un conjunto de posibilidades ahí. Y hay personas que vivirán 5 o 6 características de Tauro, solamente 3, solamente una, algunos ni lo parecerán, quién sabe si es porque no han desarrollado potencial, porque el entorno no lo ha facilitado. Entonces el entorno puede facilitar o puede dificultar. Podemos tener entornos muy complicados culturalmente, donde se penalice moralmente que ser como somos, sea por la familia, sea por la sociedad. Entonces, vamos a los 3 niveles. Yo manejo siempre que hablamos de cartas natales, manejo estos niveles. No es necesario interiorizarlo o entenderlo, pero esto ayuda a ver un poquito el modelo. El de la polisemia es el más importante. Polisemia significa pues, que no hay una única manera concreta de vivir la expresión de un símbolo. Y ya lo hemos hablado. La multicausalidad conecta con esa multidimensionalidad de que tu comportamiento, tu forma de estar en este mundo no responde solo a la carta natal, sino muchos más factores, y esto justifica preguntar e interesarnos por el contexto. Luego la inclinación, ¿no? Un famoso dicho de que los astros inclinan pero no determinan. Somos consecuentes. Esto es una cosa que ocurre mucho en astrología. Hay ciertos principios, pero luego en la práctica se olvidan, no se aplican, no se es consecuente. Luego está el punto 4, que es la hipótesis. Manejamos la información de una carta natal como hipótesis. Y es una forma humilde de decir, esto es lo que yo he entendido, vamos a intentar incluso verificarlo, vamos a seguir recogiendo información, Luego, muy importante, autonomía, ¿no? De hecho, las siglas SPAR, la S tiene que ver con el símbolo, la P con los patrones, que tiene que ver con esa capacidad que tiene la astrología de capturarlos,
Y la A es de autonomía. Qué importante dar libertad, no generar dependencia de los análisis de los astrólogos, astrólogas, y fomentar la libertad y la autonomía de las personas que les guste la astrología. La autonomía y la flexibilidad también. No vivir como una cárcel la carta natal, porque tenemos una grandísima capacidad de aprender. Esto es como la genética. La genética genera unas tendencias, incluso a nivel de personalidad, pero luego esa personalidad tiene un porcentaje prácticamente igual de importante en términos de aprendizaje. Pues lo mismo, hay una inclinación de genética astral que no determina el 100%, quizá determina, no sé, vamos a decir un 50% como si fuera una genética, pero luego hay mucha flexibilidad para podernos salir de lo que creemos que es una condena. El tema de los límites ya lo he comentado, reconocer los límites para mí es muy importante en astrología y he comentado unos cuantos. Y luego el motivo tiene que ver con escuchemos qué es lo que necesita la persona que tenemos delante. No peguemos ahí la chapa, la turra de la vida, porque esto a mí cuando me preguntan, oye, Aleix, ¿qué ves en mi carta? A mí me vienen ganas, me vienen instintos de inconfesable cualidad marcial plutoniana y tal, ¿no? Porque es una cosa como ¿cómo te voy a explicar esto? ¿Qué demanda? Seamos un poco concretos. ¿Para qué quieres la consulta? ¿Para qué quieres tal? Esto es muy amplio, no podemos llegar a todo. Luego, el nivel 2, la parte técnica, la parte jerárquica. Primer principio, menos es más. Menos es más significa minimalismo, significa no sobresaturar a la persona de información, porque más información no es garantía de que la persona vaya a asimilar, todo lo contrario. Yo sí que analizo los transpersonales, a Urano, Neptuno y Plutón. No interpreto Quirón, no interpreto Lilith, no interpreto una gran cantidad de otras variables. El nódulo norte, por ejemplo, no le doy mucha importancia, ¿no? Yo hago mucha poda o hago mucho minimalismo. Creo que con lo que me quedo ya es infinitamente complejo y rico. O sea, creo que no te lo acabas. Y por una cuestión de que yo no me siento capaz de comprender el añadir más capas de complejidad o más variables, me quedo con menos, básicamente. Luego el punto 2, la jerarquía. No todo es igual de importante. No vas a dedicar el mismo tiempo al Sol o al regente del Sol que a un quincucio o a un semisextil, ¿no? Hay cositas que tienen más importancia y otras que tienen menos o tan poca que quizá no vale la pena porque te va a quitar el foco del grueso, ¿no? Primero solidifica el grueso y yo creo que si solidificas el grueso y vives bien el grueso, te va a importar muy poco todo lo demás, ¿no? O sea, que normalmente es señal de descontento, insatisfacción e inquietudes el no haber consolidado el básico. Esto para mí es como una empresa, ¿no? En el momento que la dirección general, los departamentos fundamentales funcionan, la empresa funciona. Que luego hayan departamentos como más secundarios que no estén perfectamente afinados, tal no sé qué, eso prácticamente tiene muy poco impacto en el día a día. Luego, desconfinamiento. Esto es muy interesante porque esto tiene que ver con que vamos muy rápidamente a interpretar el planeta, el signo y la casa y todo junto. Es como, oye, hay a veces que solo decir, mira, ¿te das cuenta que tienes este planeta en cuadratura con este otro planeta? Hablemos un poco de este planeta. Simplemente hablemos del planeta porque ya estamos en posición de que en tu carta este planeta, me invento Saturno, tiene una posición como muy principal en tu carta. Ya hablaremos del signo, ya hablaremos de lo que haga falta. Pero demos valor dentro de técnicamente jerarquizar, que es más o menos importante, demos valor a veces a solo hablar de un arquetipo, en este caso de un planeta. Luego, el tema de las cualidades primarias es una cosa que insisto mucho. Por ejemplo, Júpiter, la expansión. A ver, Júpiter tiene que ver con conectar con lo importante de la vida, con lo grande de la vida. En consecuencia, secundariamente, eso fomenta procesos de expansión a nivel de aprendizaje o de viajes. Pero la cualidad primaria no es la expansión. Esto pasa con muchos otros planetas, donde no diferenciamos qué cualidades son más sustanciales y cuáles son más secundarias.
O por ejemplo, Escorpio. Escorpio es lo oculto. ¿Ok? Pero, ¿qué es lo que motiva comportamientos de ocultación? Pues quizá Escorpio conecta, por ejemplo, con miedos existenciales, tanto a nivel, ¿no?, de amenaza en una situación donde te pueden arrebatar todo, como puedes ganarlo todo, ¿no? Entonces, en esas entrecrucijadas existenciales, ocultar es una estrategia. No es la única, porque no siempre Escorpio oculta. Y eso también es interesante. Cuando entendemos lo primario, entendemos diferentes tipologías de signos o de cómo funcionan los arquetipos. Entonces no puedes ir directamente a decir Escorpio y lo oculto. Escorpio, si tiene un tesoro, si se está jugando el paraíso, puede ocultar sus cartas. O si Escorpio tiene que ver con emociones secundarias, se llaman, que son emociones como la culpa o la vergüenza, son emociones sociales. Si yo me siento avergonzado de algo, lo oculto. También sería ahí. Y eso no excluye que el signo de Cáncer o de Piscis puedan tener también cualidades de solapamiento, por ejemplo, a nivel de emociones. ¿Vale? Entonces, bueno, esto daría para mucho, pero creo que es importante diferenciar para tener una comprensión como más precisa. Yo creo que la psicología aquí aporta mucho, porque hemos aprendido astrología de una forma como muy, muy caótica. Nos dan listados, hemos aprendido enumeraciones de conceptos, pero sin entender jerárquicamente qué es más sustancial y qué es más consecuencia de eso sustancial, y tampoco no hemos introducido qué conocimientos tenemos hoy en día sobre esos grandes conceptos. Decimos, no, es que la luna es la emocionalidad. ¿Qué es la emocionalidad? ¿Qué dice hoy en día la psicología, la investigación, la antropología? ¿Qué dice? Es que todavía, por ejemplo, diferenciamos emociones y pensamiento. No puede haber emociones sin pensamiento. O sea, no. Y si ocurre en condiciones especiales. Pero habitualmente, cuando la mayoría de veces que hablamos de emociones, hay pensamientos. Es que me siento muy deprimido. Posiblemente hay un pensamiento de que la vida no vale la pena, o que el futuro lo ves muy negro, o que te han fallado. Es muy probable. Obviamente hay a veces que fisiológicamente podemos tener situaciones que expliquen estados de ánimo. Pero en el día a día, habitualmente, los modelos sobre emoción incorporan el pensamiento, implican comportamiento, implican otras dimensiones en vez de fragmentarlo de esta manera. Entonces, tener un conocimiento psicológico actualizado y riguroso pues ayuda muchísimo. Entonces, yo también aquí en Escuela Spar lo que ofrezco es un poco desmarcarnos de toda la psicología psicoanalítica, junguiana, humanista, de la cual yo también me he nutrido y yo siento que está bastante integrada, pero incorporando una parte como muy, muy rigurosa. Número 5. Escenario. Tema casas. Aquí pasan dos cosas. Por un lado, si aceptamos las casas, pasan varias cosas. Siempre han sido explicadas como contextos, como áreas de experiencia. Por lo tanto, interpretar una casa como un signo, psicologizar la casa, decir que una casa tiene que ver con cosas que a mí me motivan, debería ser un error categorial. Si la casa 3 tiene que ver con el entorno próximo, o incluso con áreas o entornos relacionados con la comunicación, no me dice lo que a mí me gusta a la hora de comunicar, sino con lo que yo me encuentro. O sea, esa sería la fórmula técnica a nivel lingüístico. Cuando hablamos de casas, hablamos de lo que me encuentro, lo que la vida me propone, lo que se adapta bien, no lo que yo quiero, me motiva, me gusta. Esta es la primera cosa. Hay un error categorial importante ahí. Pasan más cosas, no solamente dos. Otra, dar equivalencia a signos y casas es un invento de Alan Leo con fines comerciales. Hemos comprado que la casa 3 es como Géminis, con la 4 de Cáncer, casa 5 de Leo. Eso tradicionalmente no se acepta, y saber cómo se creó debería generar un poquito de escepticismo. Podrías decir, pues a mí me cuadra. Aquí entra otra cosa que la escuela Spar fomenta mucho, es que algo a ti te cuadre, tenga sentido para ti, es interesante porque te puede generar un beneficio, pero no justifica que eso sea verdad para todo el mundo. Porque existen
sesgos, existen trampas de la mente para encontrar sentido en cosas donde no las hay. Tenemos gran capacidad de encontrar patrones donde no los hay. Existe el efecto Forer, que hace que ante ante datos ambiguos o abstractos encontremos significado personal. Todo esto para mí es muy importante entrenarlo y practicarlo para minimizar la probabilidad de que estemos haciendo una astrología que incurra en todo esto. Y para mí con las casas pasa esto. Entonces cuidado con eso, porque esa equivalencia, a la vez en Escuela Spar yo estoy bastante abierto que cada uno traiga también su modelo, su modelo psicológico y astrológico, pero el mío y el de la escuela y el que yo enseño y el que yo promuevo y el que yo refuerzo más es el que estoy explicando. Pero siempre desde la tolerancia y apertura, es decir, puede que me esté equivocando, puede que no esté sosteniendo el mejor modelo, y tú tienes derecho y la libertad de poder hacer lo que tú consideres. Solo que si me hablas de Quirón, me hablas de Lilith, me hablas de la casa 5, que es la casa de los hijos, que es la no sé qué, yo ahí no doy mucho feedback, ¿vale? Esto es una limitación, una cosa que puede ser motivo para decir que no es lo que buscas, y es totalmente legítimo. Yo hago mucha poda ahí, creo que sigue ofreciendo mucha riqueza y complejidad, pero eso no lo ofrezco. De hecho, con las casas me pasa una última cosa, y es que solo uso puntos cardinales: ascendente, descendente, bajo cielo y medio cielo. Por razones que también me darían para mucho, me parece que es un modelo muy mal comprendido desde la tradición, porque para mí, por ejemplo, no puede ser que el Sol, cuando está amaneciendo, está ascendiendo en el este, sea la casa 12. ¿Pero qué me estás contando? El momento de activación de todo nuestro sistema nervioso, la casa 12, que en cambio, cuando el Sol está en la casa 1, es el momento donde la temperatura del cuerpo está más frío, donde estamos más en fase REM, estamos soñando más y más tiempo. Es como si para mí está al revés las casas. Tampoco no propongo ahora la casa 1 será la casa 12, pero a mí un planeta en la casa 12, mi experiencia, porque en general yo hago una astrología de abajo a arriba, desde la experiencia construyo teoría, mi experiencia es que los planetas en casa 12 no están en un limbo espiritual, no están en exilio, no están en un lugar apartado, sino que están en un lugar de muchísima fuerza. Es que yo no me identifico, es que yo estoy tal. Es que no puedes basarte anecdóticamente en tu situación para crear teoría. Para crear teoría necesitas muchos casos. Construir teoría a partir de la observación no se hace de cualquier manera. Tienes que controlar autoengaños, tu interés por demostrar tu teoría, cómo afecta a tu ego que sea así o asá. Analizar los datos bien, controlar explicaciones alternativas que podrían explicar exactamente lo mismo. Es más compleja la realidad. Y eso es muy antipático. La escuela Spar es antipática y también quiero pensar que es humilde. Las dos cosas son compatibles. Y esto que comento, hay mucha investigación, hay mucho trabajo, hay mucha experiencia a nivel de observación de casos reales, y también teórica. También hay el interés por entender procesos de construcción de conocimiento, procesos mentales a la hora de analizar el conocimiento. También para completar un poco a nivel de aspectos, uso la conjunción, la oposición y la cuadratura, para mí son los más importantes, y el trígono también. Ni semisextil, ni quincucio, ni sextil incluso, son aspectos que me parecen tan terciarios en comparación a los otros que normalmente no los tengo en cuenta. Tema orbes, bueno, es un tema delicado, porque yo uso un sistema de orbes. El sistema de orbes tiene que ver qué margen de error uso para decir que dos planetas están juntos. Teóricamente, la conjunción son dos planetas que están a 0 grados de distancia. Pero si están a 5 grados de distancia, también se dice que están en conjunción, si mi orbe es, como mínimo, obviamente, de 5 grados. Si mi orbe es de 6 grados, también entraría. Pero si es de 4,
si hay una distancia de 5 y mi máximo es de 4 grados, una distancia de 5 no entraría dentro de esa categoría. Yo suelo dar orbes muy amplios, de hecho uso lo que se llama un modelo de aspectos basado en signos, es decir, para mí dos planetas que están en el mismo signo están en conjunción. Si están muy juntos, creo que están más fuertemente en conjunción, pero si un planeta está a 1 grado de Aries y el otro está a 29 grados de Aries, para mí están resonando juntos. Tengo un vídeo justificando un poquito esto. Luego, y lo mismo. Entonces combino los dos modelos. El principal es el modelo basado en signos, donde dos planetas en signos opuestos para mí están en oposición. Y luego el modelo basado en grados, donde aplicamos criterios de orbe, que es cuánto das. Pues cuando dos planetas están en el mismo signo, mi orbe es máximo. O sea, puedo dar 29 grados de orbe. Pero si no cumple el modelo basado en signos, que esto podría ser, por ejemplo, tengo un planeta a 5 grados de Aries y tengo el otro a 28 grados de Piscis. Están bastante juntos. Incluso puede dibujarse la montañita roja que vemos gráficamente en una carta natal cuando dos planetas están en conjunción. Pero, si están en signos diferentes, a eso se le llama aspecto disociado o no plenivalente, y yo ahí aplico orbes muy estrechos. Puedo aceptar que dos planetas estén en conjunción estando en signos diferentes, pero con orbes muy estrechos de 3-4 grados. Bueno, el punto 6, aquí voy más rápido, el entrenamiento, o sea, a nivel técnico, para mí lo que te hace aprender es practicar y equivocarte. No hay nadie que haya llegado a la excelencia sin equivocarse. Luego el punto 7 es la síntesis y la integración. Integración no es te digo una cosa primero y luego te digo otra y luego una tercera, una cuarta, una quinta, sino que a medida que voy analizando, siguiendo protocolos o jerarquías de importancia, voy creando una comprensión global de tu carta. Hay una integración, no una suma, una adhesión, voy poniendo una cosa nueva y ya está. También esto es una de las cosas que promovemos. Y luego vayamos combinando análisis más abstractos, propiamente simbólicos, ¿no? Es decir, Acuario es el signo de la revolución y la libertad. Eso es abstracto. Abstracto porque ahí caben muchas formas de manifestación. Combinemos eso con ejemplos, con lenguaje más concreto. Yo creo que es una competencia importante a ir desarrollando. Hay personas que se llevan muy bien con hacerlo todo abstracto o personas que solo quieren aterrizarlo mucho. Yo creo que hay que combinar las dos. El abstracto nos recuerda la riqueza del lenguaje simbólico que abre posibilidades y el lenguaje concreto nos recuerda que queremos aterrizarlo y personalizarlo. Entonces, en un entrenamiento orientado a la práctica, combinamos las dos. Por último, no existe la mente sin emoción, entonces es normal que cuando estamos aprendiendo o aprendiendo a interpretar o analizar, aparezcan ciertas dimensiones emocionales. Una es la necesidad de que el otro valide lo que estamos analizando. ¿No? Si yo te estoy explicando mi carta natal, pues mi fantasía es que tú me digas que te sientes identificada, identificado, qué tal, que muy bien, que gracias, no sé qué. ¿Vale? Y eso puede distorsionar mucho lo que yo te digo, puede reforzar prácticas que no están bien. Si una persona está pasándolo fatal porque no sabe qué pasa tal, tú puedes querer complacer y quizá le quieres quitar ese sufrimiento y le quieres dar todas las respuestas para que se vaya tranquilo. Y recibes un gracias, me ha encantado, o me he sentido identificada, tal. Pero eso puede ser una trampa para nuestro ego y para nuestras emociones. Entonces esto también hay que ir con cuidado porque no siempre querer impresionar o querer el aplauso, querer la validación o querer que nos den las gracias puede ser lo mejor que podamos hacer para la otra persona. Luego, muy importante, la formatitis, la inseguridad que tenemos de es que no controlo, es que difícil es que la astrología es difícil. Y hay un punto de exponernos a la incomodidad de practicar, de equivocarnos, de tal. Yo en las clases suelo ser muy constructivo y suelo dar feedback
Y a veces puede haber un choque, puede que yo diga algo y no estés de acuerdo y tienes derecho a defender tu postura, porque yo no tengo la verdad absoluta, me encantaría, pero no es así. Y por tanto, creo que es muy importante el practicar, atrevernos a equivocarnos y así y sostener esa inseguridad. Creo que esa inseguridad muchas veces genera el posponer, el no dejar de hacer formaciones. Quizás no necesitas hacer una formación, no hagas una formación conmigo entonces, y practica. Es una posibilidad, por supuesto. Y yo intento fomentar la valentía de que practiquéis fuera y también dentro, obviamente, de las clases. Tema de resonancia, es un pecado meter nuestro mapa en el mapa del otro. Es humano, pero hay que evitar que si la persona que nos está explicando algo a nosotros nos resuena con algo personal, de poner un poquito de distancia. Puede que en algunos momentos sea bueno decir yo también viví esto, tal, a veces puede ser útil, pero con cuidado de no abusar de ello o de no hacerlo como patrón, ¿no? Intentemos hacer una astrología en la que no estemos continuamente proyectándonos o continuamente resonando, continuamente juzgándolo desde nosotros, porque justamente algo bonito de la astrología es que permite aceptar pluralidad de formas de ser. Y por último, la sobrecarga se relaciona con somos humanos usando una herramienta como la astrología, no somos salvadores, no tenemos la verdad y respuestas para todo. Va bien tener límites, poner límites, sostener la incomodidad si la persona se frustra porque buscaba en nosotros otra cosa. Esto es más un trabajo emocional nuestro, más que algo que haga que acabemos cediendo, ofreciendo una astrología que no podemos ofrecer. Yo en un análisis básico lo que analizo es el Sol, analizo el regente del Sol, el regente ya da mucha información, analizo mucho algunos aspectos al Sol, aspectos al regente del Sol, el ascendente, lo tengo muchísimo en cuenta, planetas cerca del ascendente, regente del ascendente, para mí son como básicos. Y luego está la luna, también la luna la tengo muy en cuenta. Y según, obviamente, las necesidades y la demanda, puedo analizar más la casa 7, si es un tema de pareja, tal. En fin, hay como para mí una jerarquía que comentaba antes. Y bueno, con todo esto ya hay un poquito de marco teórico para saber cómo estoy entendiendo las clases, los monográficos, los talleres. Cada uno de ellos obviamente se ajustará a contexto quizá más presencial corporal, a contextos más artísticos, contextos más analíticos de práctica, contextos más monográficos de un solo tema que requerirá su propio protocolo. Pero os podéis hacer una idea de cómo entiendo la escuela SPAR. Hay mucha documentación en la web, de conferencias, artículos, estudios, investigación. Y nada, cualquier pregunta me podéis escribir a aleix@escuelaspar.com y yo encantado. Hasta pronto.